Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos hoy en el miércoles de chicharrón. Muchísimas gracias por su presencia. Hoy vamos a tener el orgullo de presentarles a la maestra en ciencias, Yajaira García Feria, quien nos presentará su charla titulada Teporingo, el conejito de los volcanes. Eh, Les queremos recordar que nos pueden contactar vía Facebook a través de nuestro canal, también a través de LinkedIn, a través de Twitter, a través de Instagram y en nuestra página web www.apocono.mx. Y el último anuncio antes de comenzar con esta charla es que vamos a dar un curso modular de moluscos en línea. Va a empezar en septiembre, termina en enero, pero como es un curso modular, cada uno de los módulos se puede tomar por separado y dura entre 2 sesiones hasta 9 sesiones. ¿Okay? La información la pueden encontrar en nuestra página web y también en nuestra página de www.apocono.mx. Pues listo, sin más preámbulo, me permito presentar a la maestra en ciencias, Yajaira García Feria. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó su maestría en el Instituto de Biología de la misma casa de estudios, en donde como parte de su tesis evaluó el uso del hábitat del conejo teporingo, que ahorita vamos a ver quién es, así como de otras 2 especies de conejos que coexisten en el monte Tlaloc, en el Estado de México. Desde entonces hasta la fecha, ha participado en diferentes proyectos de investigación enfocados principalmente a conocer aspectos sobre el conejo zacatuche, tanto en vida libre como en cautiverio. Ha participado en talleres y reuniones organizadas por instituciones gubernamentales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Dirección General de los Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Ciudad de México. Todo ello para implementar un programa de monitoreo poblacional del zacatuche. En el 2018, estamos muy orgullosos de ello, junto con otros 5 latinoamericanos, fue galardonada con la beca Nat Geo Photo Arc Edge, que otorga la Sociedad Zoológica de Londres y National Geographic para realizar un proyecto de monitoreo biológico comunitario sobre el zacatuche en Milpa Alta. Proyecto que hasta la fecha continúa realizando en colaboración con la Brigada Comunal de Monitoreo Biológico de San Pedro Ostotepec. Actualmente es estudiante de maestría, sí, otra, en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yajaira, muy buenas noches y bienvenida. Tienes tu micrófono silenciado. Hola, bueno, pues muy buenas noches, muchas gracias. Primero quiero agradecer al equipo de ¿A Poco No? En especial a TIDENEP por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y pues también a todo el público que nos acompaña en esta charla. Voy a empezar a compartir mi pantalla, por favor me confirmas si se ve. Adelante, ya está cargando. Muy bien. Listo. Listo. Ok, bueno, voy a empezar a platicarles sobre esta charla que justamente denominamos Teporingo, el conejito de los volcanes. Como ya mencionó y me presentó Jazmín, bueno, mi nombre es Yajaira García y actualmente, bueno, estamos desarrollando un proyecto de monitoreo comunitario que más adelante les voy a comentar con la brigada de San Pablo, no San Pedro, San Pablo Ostotepec de Milpa Alta. Entonces, pues lo primero que tendríamos que preguntarnos, ¿quién es el teporingo, no? Y por qué es importante conocer acerca de esta especie. En primera instancia, pues lo primero que tenemos que ubicar es que el teporingo pertenece a la familia de los lagomorfos, es decir, dentro de un gran grupo en donde se encuentran otras especies como son las picas, que en nuestro país no tenemos, pero que son estos animalitos que vemos aquí también bastante curiosos, que parecen roedores a simple vista,
Son muy pequeños, generalmente llegan a pesar menos de 100 gramos y que también tienen hábitos rocosos. Generalmente el hábitat en donde se desarrollan son suelos pedregosos y rocosos. Otras especies que se encuentran dentro de la familia de los lagomorfos, otro grupo son las liebres. Con las liebres estamos más familiarizadas, al igual que con los conejos, cuyas especies pues sí tenemos en nuestro país. En el caso de las liebres, pues son las típicas que vemos desde pequeñitos en las caricaturas, ¿no? Y donde vemos a estos animales con unas orejas muy largas, ¿no? Unos ojos bastante visibles, patas también bastante grandes y fuertes, y que llegan a dar grandes saltos, ¿no? Sus movimientos son muy veloces. Además de que llegan a ser animales bastante pesados, incluso pueden llegar a pesar un poco más de 5 kilos. Entonces, imagínense, ¿no? Son animales bastante grandes y ágiles. Y finalmente, los lagomorfos también incluye a los conejos. Y dentro de los conejos, pues bueno, el más conocido o el que tendemos a asociar más es el conejito de cola blanca, en donde las orejas son un poco más cortas, las patas también, pero su distintivo pues es esta colita como de algodón, ¿no? Llegan a pesar entre 1 a 4 kilos, entonces son de tamaño mediano, hay unos más pequeños que otros, ¿no? Y dentro de estos, pues bueno, está el zacatuche o teporingo. En México, pues nosotros tenemos una gran biodiversidad de lagomorfos. Como les mencioné antes, no tenemos picas, pero sí tenemos liebres y conejos. Tenemos 15 especies, somos de los países con mayor diversidad de especies. 10 especies de conejos y 5 especies de liebres. Aquí en este folleto informativo, bueno, nosotros podemos ver, fue elaborado por la Conavio y podemos ver la gran diversidad de formas, colores, tamaños, y asociado a todo esto, pues también hay gran variedad de hábitos que tienen cada uno, en el sentido de que hay algunos que son propios de las islas, en donde viven en zonas como matorrales desérticos, a algunas otras especies que viven en bosques templados de pinos, por ejemplo, el conejo teporingo, ¿no? Que es el que les voy a hablar, y muchas veces nos quedamos nosotros con la idea de que en realidad los conejos pues no son muy variados o todos se parecen, pero cuando vemos esta gran diversidad, pues estamos viendo que son un grupo muy importante porque además en los sitios donde viven generalmente son la presa de muchos carnívoros, ¿no? Ya sea desde serpientes, algunos zorros, podemos mencionar coyotes, ¿no? Y cuando existían, bueno, pues también estaban distribuidos los lobos en todo el país, también era una de las presas, ¿no? Las liebres y los conejos. Y finalmente, pues dentro de esta gran diversidad tenemos al teporingo. El teporingo me va a regresar un poquito. Si ustedes ven, en realidad hay una gran diversidad de lagomorfos en el sentido de que hay unos que tienen estas orejas muy largas o estas patas o los colores. Sin embargo, si nosotros nos centramos en el zacatuche, es bastante peculiar porque es el conejo, uno de los conejos más pequeños que existen a nivel mundial. Y algo más importante todavía es que solo es endémico de México. Endémico quiere decir que no existe en ninguna otra parte del mundo. Si nosotros tratáramos de encontrar el zacatuche en algún otro país o algo, bueno, pues sería algo erróneo porque únicamente habita en nuestro país. Y de hecho, le llamamos el conejito de los volcanes justamente porque su nombre en inglés es Volcano Rabbit y se asocia a los sitios donde vive. Si bien vive en México, no vive en todo el país, sino en sitios específicos que son estos bosques templados, principalmente de pino, que están asociados con zacatones. Entonces, nosotros en la imagen podemos ver estos grandes zacatones que están debajo de los pinos y son unos pastos amacollados que se le llaman. Y de ahí que el teporingo o el volcano rabbit o el conejo de los volcanes también tenga otro nombre. También se le llama zacatuche. Y zacatuche también
se asocia al conocimiento que los pueblos náhuatl tenían sobre esta especie, ¿no? En este caso, Zacatuche es de un vocablo náhuatl que es de zacatl, que es zacate, que se refiere a estos pastos amacollados, y tochtli, que tiene que ver con conejo, ¿no? Entonces es el conejo de los zacates. De hecho, en México, pues es más común que se le llame zacatuche, teporingo o incluso tepolito, no es tan común, pero sí llega en algunas localidades se le llega a mencionar así, más que conejo de los volcanes. Sin embargo, pues todos estos nombres nos remiten a la asociación que tiene este conejo muy específica de su hábitat, que son justamente, nosotros podemos ver esta imagen donde está el Popo y el Iztaccíhuatl, ¿no? Estos grandes volcanes que rodean al Valle de México. Entonces, el Zacatuche únicamente se distribuye en lo que es la llamada faja transmexicana neovolcánica, es decir, el cordón de volcanes que rodean al centro de México y en específico al Valle de México. Y aquí en naranja nosotros podemos ver cuál era la distribución de este conejito que se asocia principalmente a los bosques de pino con zacatones que están en lo que es la Sierra Nevada, que es donde está el volcán Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Cerro Tlaloc, que es donde yo hice mi tesis de maestría, y por el otro lado también está lo que se le llama, del lado de, por ejemplo, de Milpa Alta, que es donde estoy trabajando ahorita, la Sierra del Chichinautzin. Y en este caso, bueno, pues está asociado principalmente al volcán Tlaloc, ahí hay un volcán, al volcán Pelado, y antes también era una especie que podíamos encontrar en el Ajusco. Y bueno, también en la parte de Parres y toda esta zona. Sin embargo, cada vez son menos abundantes, ¿no? Es un problema. Esta imagen que nosotros podemos ver cada vez se ha ido reduciendo y a la fecha se dice que el área principal donde se encuentra este conejo es prácticamente reducido a los 4 volcanes que les mencioné, al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl, al volcán, eso es en la Sierra Nevada, y en el Chichinautzin, a lo que es el volcán Pelado y el volcán Tlaloc, ¿no? Esos 4 volcanes que tienen bosques de pino, que tienen zacatones, es donde principalmente podemos encontrar las poblaciones y asociados a estos volcanes, pues bueno, hay algunos parches que quedan todavía, algunos remanentes de bosques de pino con zacatón, en donde también están, sin embargo, cada vez son menos abundantes en estos sitios, ¿no? Y eso es un grave problema porque en realidad este conejo es, además de ser muy bonito, las fotos que les enseñé al inicio son tomadas por un fotógrafo de National Geographic, que es Joel Sartore, y es muy carismático. Entonces, no solo en México, sino a nivel internacional ha llamado mucho la atención porque tiene características muy importantes. Y entre ellas podemos decir que es uno de los conejos más primitivos del mundo. De hecho, se dice que es un conejo fósil, porque cuando surgieron los conejos como grupo, ¿no? Estos lagomorfos de los que hablábamos, pues dentro de las especies, las primeras que surgen son el zacatuche, junto con otra especie de Asia, de otras especies de Asia, ¿no? Entonces, aquí, desde que la especie se origina, pues mantiene características no solo morfológicas, sino también genéticas que la hacen distintiva. Si nosotros vemos primero, nos enfocamos a esta cuestión morfológica, bueno, pues es un conejito que a diferencia de otros conejos, las orejitas son muy pequeñas, son redondeadas, las patas también son muy chiquitas, y bueno, puse esta foto porque además, si nosotros la vemos, le decimos al conejito gira, ¿no? Y le vemos la parte trasera, pues la cola es tan pequeña que pareciera que no tiene, ¿no? Es muy poco visible. Y además, como les había mencionado, el conejo en realidad es muy pequeño, es el segundo conejo más pequeño a nivel mundial. El conejo pigmeo de Idaho es el más chiquito, después le sigue el zacatuche, y el zacatuche llega a medir
como promedio, cuando es adulto, unos 30 centímetros de largo, entonces imagínense, y los adultos llegan a pesar en promedio medio kilo, ¿no? Entonces es una bolita afelpada muy chiquita que es que fácilmente se puede ocultar en estos grandes zacatones, ¿no? También por eso es muy difícil verlos. Realmente uno tiene mucha suerte cuando vas al bosque y tratas de encontrarte uno de estos conejos y puedes verlos. Primero, porque son bastante ágiles y se esconden en estos zacatones, y además porque pues ya quedan muy pocos, ¿no? Entonces eso hace difícil en ese sentido estarlos monitoreando a simple vista. Y otra de las cosas es que a nivel genético, bueno, pues desde que el zacatuche surge como especie, casi no ha cambiado, ¿no? Ni morfológica ni genéticamente. Entonces eso hace que sea una especie evolutiva muy importante porque ya mencionamos que no existe en ninguna otra parte del mundo. Si se llega a extinguir en nuestro país, pues se extingue a nivel global, ¿no? Entonces, eso es bastante grave. Y además, este conejo, justo cuando surge durante los periodos de glaciación, generalmente se ocultó en las partes más altas de las montañas y quedó aislado. Y ese aislamiento permitió que otras especies también sean únicas y que solo viven en él. Entonces hay algunos parásitos como pulgas y gusanos, que se les llaman algunos helmintos, que únicamente viven en este conejo. Entonces, eso aúna mucho más es el valor de esta especie, ¿no? No es solo en sí el conejo, sino el conejo es el hábitat también de otros organismos como estas pulgas, como estos gusanos, que solamente viven en esta especie. Entonces, es bastante importante. Además que se han hecho muchos estudios en donde se ha encontrado que en los sitios donde todavía existe el teporingo o el zacatuche, la especie es la principal presa de serpientes de cascabel, de coyotes, de zorros, comadrejas. Entonces, dentro de la cadena trófica, también tiene un papel muy importante, ¿no? No solo por estas cuestiones evolutivas, sino también por el papel que juega dentro de la salud de los bosques. Si nosotros tenemos zacatuches en un bosque, bueno, pues es un indicativo. En este sentido, si el conejo no encuentra las condiciones adecuadas, no puede existir. Entonces, no es solo que tenga un área de distribución limitada, sino que el gran problema es que se enfrenta a muchos factores que están haciendo que su hábitat se deteriore, se fragmente o que incluso desaparezca. Dentro de los principales, pues está la deforestación, ¿no? En muchos sitios los bosques se están talando, pero sobre todo los zacatones de los cuales depende esta especie están siendo eliminados para ser sustituidos por campos agrícolas, por zonas ganaderas. Eh, y esto es porque en muchas ocasiones se considera que los zacates no tienen un valor económico importante. Sin embargo, tenemos que también reflexionar que los acatonales, además de que proporcionan el hábitat para muchas especies, entre ellas, por ejemplo, el zacatuche, también tienen una función ecológica. Se han hecho algunos estudios en donde se ha comprobado que tienen la misma capacidad o incluso mayor capacidad de retención de agua en estos bosques que los mismos pinos, ¿no? Entonces, dentro de estas zonas boscosas son importantes los pinos, pero también son importantes los zacatones porque todos estos ayudan a filtrar el agua que se va a los mantos acuíferos y que finalmente permiten que también las comunidades humanas, ¿no? Como nosotros, tengamos acceso al agua, que es un recurso vital. Entonces, los zacatones pues también deben de ser algo que debemos de empezar a valorar por muchas razones. Otro de los factores que están influyendo en la desaparición
o la disminución de las poblaciones del zacatuche, además, pues bueno, de la ganadería, la agricultura, son los incendios. Muchas veces es muy frecuente que estas zonas justo se incendien de manera intencional con la finalidad de que esta vegetación desaparezca, ¿no? Los acatonales, y que lo que tengamos es áreas para poder tener renuevos de plantas en donde el ganado esté presente. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, además de del daño que se le ocasiona a, a las especies, ¿no? Porque también no solo el zacatuche se está viendo afectado, sino todas las especies que coexisten en él. Por ejemplo, dentro del área de distribución, en Milpa Alta, en las zonas de los acatonales, pues también tenemos especies endémicas como es el gorrión serrano. El crecimiento urbano es otro de los factores que también tiene una influencia importante, ¿no? Está muy cerca de la Ciudad de México, de hecho todos estos volcanes rodean la Ciudad de México, una de las urbes más grandes a nivel mundial, y obviamente pues la construcción de carreteras y demás fragmenta estas zonas boscosas y eso también impide que haya continuidad en el hábitat. Y bueno, pues otro problema que también estamos viviendo actualmente es el cambio climático. A la fecha, se estima que el cambio climático, bueno, pues también va a ser uno de los principales factores que afecten a esta especie, porque lo que va a hacer es que va a reducir la distribución de los bosques de pino. Es decir, con un aumento de temperatura, los bosques templados van a ir subiendo en su distribución y esto va a hacer que se reduzcan las áreas disponibles también para este conejo, ¿no? Entonces, realmente está sujeto a muchas presiones y esto ha hecho que pues actualmente se encuentre en peligro de extinción y esté incluido a nivel nacional e internacional en diferentes instrumentos legales que propician su conservación. En México, pues tenemos la norma 059 de Semarnat, del 2010, en donde es una lista donde se incluyen todas las especies que están en riesgo y ahí está incluido el zacatuche, lo cual hace que se prohíba el comercio y el uso de esta especie, aunque, bueno, en algunas ocasiones llega a ser cazado. Sin embargo, pues en nuestro país eso por la norma no estaría permitido, ¿no? Y a nivel internacional, la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la IUCN, por sus siglas en inglés, también lo incluyen como una especie en peligro de extinción. Es por ello que, bueno, se han hecho diferentes esfuerzos para conservar a esta especie, que es tan bonita, tan carismática, y a nivel gubernamental, pues una de ellas ha sido tener una colonia en cautiverio, ¿no? Actualmente tenemos que el zacatuche, pues lo podemos ver, los invitamos, si ustedes van al zoológico de Chapultepec, hay un encierro, un exhibidor donde ustedes pueden ver a este bonito conejo, también en el zoológico de los coyotes y actualmente también en el zoológico de Aragón, aunque ahí me parece que todavía no está en exhibición, pero también está el teporingo. Se han hecho algunos planes de manejo promoviendo que los que tienen ciertos terrenos, ¿no? En donde está la especie, pues bueno, se puedan declarar como unidades de manejo para la conservación y de esta forma la gente puede, por ejemplo, decir yo tengo zacatuches y realizar algunas actividades que beneficien para la conservación de esta especie zacatuche o teporingo, ¿no? Y que eso ayude a que una colaboración entre los propietarios de los bosques o de todos estos terrenos, bueno, pues también colaboren a nivel gubernamental. Por eso está el plan de manejo para el conejo teporingo, ¿no? Y además está algo que es el programa de acción para la conservación de la especie, en donde se identifica al teporingo como una especie prioritaria para la conservación y donde se establecen ciertos lineamientos para tratar de que en colaboración no solo el gobierno, no solo la academia, sino también con las comunidades, pues se logre en un futuro a llevar acciones para que en conjunto todos podamos aportar para conservar esta especie. Bueno, sin embargo, bueno, desde el nivel de qué necesitamos conocer para poder lograr conservar a este teporingo, a este conejo tan bonito, bueno, pues necesitamos tener datos más sobre los requerimientos
específicos del hábitat, pero sobre todo, ¿no? Información ecológica. Por ejemplo, ahorita no sabemos cuál es el área mínima que necesita un conejo, ¿no? Y esa sería información muy importante para en un futuro establecer en ciertas áreas cuántos conejos podemos tener, en fin. Pero sobre todo necesitamos generar grupos de trabajo interdisciplinarios, ¿no? Es decir, acercarnos más con las comunidades, trabajar con la gente, también dar a conocer esta especie, dar a conocer los esfuerzos que se están haciendo y entre todos colaborar para contribuir a la conservación del teporingo. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Bueno, pues como parte justamente del proyecto de National Geographic y la Sociedad Zoológica de Londres, pues estamos llevando a cabo un monitoreo de la población. Esto lo estamos haciendo en Milpa Alta, en la Ciudad de México. Milpa Alta se ubica, para quienes no lo tengan muy claro, en la parte sur de la Ciudad de México. Es una alcaldía y es una zona muy importante porque Milpa Alta es la única alcaldía que está dentro de lo que se le llama el suelo de conservación de la Ciudad de México. Y este suelo de conservación es muy importante porque alberga la mayor parte de los bosques de nuestro país. Perdón, voy a tener que tomar agua. En lo que tomas agua, aprovecho para decir que Perdón, Yajaira estaba súper enferma hace un par de días y afortunadamente logró estar aquí. Listo. Gracias. Entonces, bueno, esta zona es muy importante, como les mencionaba, porque están los principales bosques que recargan los acuíferos que traen agua para la Ciudad de México. Y dentro de estos bosques, bueno, además de todas esas funciones ecológicas, también alberga especies muy importantes como es el gorrión serrano y el zacatuche, ¿no? Dos especies endémicas. Y aprovechamos esta cercanía con la Ciudad de México para establecer también una cooperación con una brigada comunitaria, que es la Brigada de Monitoreo Biológico de San Pablo Estetepec, es decir, es un grupo de comuneros que se formaron para monitorear las especies de su bosque. De hecho, ellos son monitores comunitarios de aves certificados por la CONABIO. Entonces, son personas con un gran compromiso por la conservación y muy interesados. Tuvimos contacto con ellos y se pudo llegar a esta colaboración. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ellos? Pues bueno, primero identificar aquellos sitios donde todavía dentro del bosque de Milpa Alta tenemos a los conejos zacatuches. Y como yo les había mencionado, esto es bien difícil porque primero son muy difíciles de ver y ya hay muy pocos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, primero identificamos la presencia de manera indirecta y esto es a través de sus caquitas, ¿no? Entonces, lástima, no vemos tantos conejos como quisiéramos, ¿no? Realmente para mí ha sido muy placentero las veces que me he llegado a encontrar un conejo, que han sido muy pocas, pero lo que sí encontramos pues son estas caquitas que ustedes pueden ver en la parte de abajo y son muy distintivas. En el bosque de Milpa Alta hay 3 conejos, el conejo zacatuche o teporingo, pero también está el conejo montés, que es un conejo bastante grande, de hecho llega a tener el tamaño de una liebre, llega a pesar hasta 2 kilos, entonces imagínense, es un conejo muy grande, y el conejo castellano, que le llaman, que es el típico conejo de colita blanca. Sin embargo, todos ellos, sus caquitas, son bastante distintivas, y en el caso del zacatuche son como lunetitas, son unas rueditas bastante circulares y aplanadas, ¿no? Entonces imagínense un circulito, ¿no? Hacen una bolita y luego la aplastan, entonces, y además son pequeñitas, ¿no? Entonces, con en cierto entrenamiento, pues podemos llegar a identificar de manera certera estas caquitas y saber que si están las caquitas, aunque no veamos al conejo, sabemos que está ahí, ¿no? Y establecimos ciertas áreas para estar contando cuántas caquitas hay y con eso en un futuro tener la estimación de cuántos conejos sería probable tener en la zona. Además de eso, bueno, pues también hicimos una caracterización de cuáles son las plantas, ¿no? Las hierbas, los arbustos y los árboles
que están en esos sitios para ver cuáles son los tipos de vegetación favorables, que ya se ha estudiado mucho, ¿no? Que se sabe que son los acatones, pero cómo tienen que ser, ¿no? Ciertos sitios abiertos, cerrados, o si existen ciertas herbáceas o no, pueden estar o no presentes, ¿no? Entonces, todas estas características de la vegetación nos ayudan a saber si está presente o no el zacatuche, debido a cómo está formada la vegetación, ¿no? Entonces, estos requerimientos además los estamos asociando con la presencia de ciertos disturbios, como son las zonas quemadas, si hay presencia de ganado o si hay presencia de alguna otra actividad humana, como la tala. Y todos estos datos, bueno, se están analizando y se analizarán con ellos en conjunto para poder tener una idea de cuántos conejos tenemos, ¿no? ¿A qué están asociados estos conejos? ¿A qué características del hábitat? ¿Y qué factores están haciendo que haya menos conejos en estos sitios? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos lo que estamos haciendo. Y sin duda, aquí yo le mando un agradecimiento muy grande a la brigada, porque sin ellos, pues sería un trabajo bastante difícil de hacer, dado que es un bosque bastante diverso, perdón. Y en colaboraciones como hemos podido estar haciéndolo, además de también con la UNAM, ¿no? Con la FES Iztacala, con la doctora Verónica Farías y bueno, también con el médico veterinario Rogelio Campos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, les agradezco mucho la atención y también ahí dejo mi correo por si en algún futuro, bueno, pues también tienen algún comentario o alguna otra cosa que quieran comentar, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yajaira, por esta presentación de El Teporingo. Perdón por la... No te preocupes. Qué bueno que nos pudiste atender. Sobre el Teporingo, el conejito de los volcanes, hay un par de preguntas. Algunas ya las resolviste justo mientras ibas dando tu charla, pero no sé si nos puedas ahondar un poquito más al respecto. La primera es si se encuentra dentro de alguna categoría de protección. Ya nos mencionaste que están dentro de esas categorías. ¿Se está haciendo algún otro trabajo o tu trabajo forma parte para reforzar los estudios dentro de la NOM o Sí, contribuye, ¿no? La verdad es que a pesar de que es una especie bastante carismática, se han hecho varios trabajos. Sin embargo, a la fecha no tenemos un dato actualizado de cuántos conejos todavía quedan, ¿no? Dentro de toda su área de distribución. De hecho, Velázquez, que es un autor que ha trabajado mucho con la especie y fue de los pioneros, en el 96 se estimó, por ejemplo, que el área se reducía a 394 kilómetros, 396 kilómetros. Imagínate, es un área muy pequeñita y que dentro de esta área hizo un estudio en lo que es el volcán Pelado, que está justo en la parte de Parres, hacia Tlalpan, y hizo una estimación y él, con esa estimación en ese sitio, estudiando diferentes tipos de vegetación, calculó que podría haber en promedio unos 6,000 conejos, pero el rango podía ser entre 2,000 y 12,000, ¿no? Es decir, un rango muy amplio, entonces no tenemos una certeza real de cuántos conejos puedan quedar. A partir de esa fecha se han hecho diferentes estudios, sin embargo, se han utilizado diferentes metodologías y eso nos ha impedido comparar los resultados, ¿no? Entonces, todavía seguimos con la incertidumbre y es por ello que a la fecha se está tratando de hacer un esfuerzo de coordinar las diferentes personas que están trabajando con la especie, que están tratando de hacer estimaciones poblacionales y que con ello podamos definir cuántos conejos quedan. Sin embargo, lo que sí sabemos es que son muy pocos por el área de distribución tan pequeña y por la gran pérdida de bosques que tenemos en nuestro país. Entonces eso reafirma que es una especie que está realmente en peligro de extinción. Justo nos estabas hablando de diferentes metodologías, ¿no? Y durante tu charla
nos dijiste que coleccionas caquitas con forma de luneta. Entonces, una de Sí. las preguntas es si tú o sabes si alguno de los otros colaboradores han trabajado con cámaras trampa, las han usado o nos puedes platicar un poquito más al respecto. Sí, de hecho las cámaras trampas sí se están usando. Hay diferentes estudios, no muy ampliamente, apenas están iniciando. De hecho, nosotros también apenas estamos iniciando. Queremos determinar ahí eh, qué tan activos son a diferentes horas, pero sí se han usado. De hecho, una chica que está haciendo el doctorado en la Universidad de Morelos, Mariana Solorio, ella utilizó cámaras trampa para evaluar la conducta del conejo en vida libre, porque generalmente esto se había evaluado en cautiverio. Sin embargo, ella con cámaras, bueno, con video, más bien con videos, pudo hacer esto. Con cámaras trampa, por ejemplo, se hizo un estudio también en lo que es el Popocatépetl para tratar de ubicar la presencia del conejo, ¿no? Entonces también se ubicaron cámaras y dónde salían los conejos y confirmar su presencia, ¿no? De manera directa. Y bueno, nosotros ahorita para esta cuestión de qué tan activos o no son los conejos en ciertos horarios. Entonces sí es una herramienta que también se está empezando a aplicar para estos conejos. ¿Sabes si han encontrado diferencia entre el comportamiento en cautiverio y el comportamiento en vida libre en los teporingos o todavía no hay suficiente información para hacer una evaluación? Falta trabajo. En realidad, las conductas básicas siguen siendo las que se observan. Sin embargo, ¿qué tanto pueda variar su conducta en vida libre? Falta trabajar en cautiverio. Lo que se ha visto es que obviamente hay muchos factores que inciden, ¿no?, en la conducta. Por ejemplo, yo no mencioné, en este conejo, generalmente las hembras son más grandes. Y en cautiverio, además, pues son territoriales y tienden a ser agresivas, ¿no? Entonces, las conductas, por ejemplo, agonistas, estas conductas antagónicas de agresión, ¿no? De estar peleándose unos a otros, son más fuertes en cautiverio, justamente por la limitación del espacio. Tenemos conejos en un área que están ahí todo el tiempo encontrándose y demás, y tratando de establecer áreas de territorio, y eso hace que sean más agresivos, ¿no? Entonces esas conductas sí son muchísimo más acentuadas en el cautiverio. Ok, muchísimas gracias. Eh, ya nos contestaste que coleccionas caquitas, pero nos puedes decir, o sea, tú, ¿cómo le haces, no? O sea, tú vas y tienes transectos, tienes cuadrantes, haces tiempo. ¿Cómo evalúas si hay muchos o pocos conejos? ¿Y cómo sabes si la caquita de un conejo, o más bien si varios montoncitos son del mismo conejo o son de diferentes conejos, o no se puede saber? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, justamente, ¿no? Los, los conejos con sus caquitas, bueno, nosotros podemos identificar bien a la especie. Sin embargo, se han hecho diferentes métodos, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos investigadores que trabajan con letrinas, y entonces generalmente cuando un conejo defeca en algún zacatonal, ¿no? Generalmente defecan alrededor de los zacatones, bueno, pues son constantes y acuden al mismo sitio, ¿no? Entonces, algunos autores, por ejemplo, han usado la técnica de letrinas, en donde dicen, bueno, a ver, para evitar este error, porque no sabemos realmente, ¿no?, si es el mismo que está regresando o si son distintos, lo que hacen es decir, bueno, a ver, vamos a identificar en este sitio y vamos a contar si hay por lo menos 30, ¿no?, caquitas, bueno, vamos a decir que pertenecen a un individuo, y de ahí vamos a tomar ciertas áreas de lejanía para volver a contar otra letrina, ¿no? Esto se hace en cuadrados, y con eso ya dicen más o menos cuántos podría haber en esta zona. En nuestro caso, también considerando esto, pero nosotros no contamos letrinas, sino lo que contamos son realmente cada una de las caquitas que hay en un sitio, y
para evitar que sean del mismo conejo, ¿no? Para sacar después la estimación de cuántos conejos puede haber en un área, hacemos lo que son líneas. Establecemos una línea, ponemos por ejemplo, cada 20 metros un punto, y en ese punto decimos, a ver, ¿cuántas caquitas hay en un metro cuadrado? Se cuentan todas y después dejamos una separación, igual, por ejemplo, de 20 metros, y volvemos a poner otro punto, ponemos otro cuadro, y ahí decimos nuevamente cuántas caquitas hay, se cuenta, ¿no? Entonces, nosotros hacemos el conteo porque lo que usamos como referencia para después estimar cuántos conejos hay es algo que se le llama la tasa de defecación. Entonces, la tasa de defecación básicamente es cuántas caquitas hace un conejo por día. Este dato lamentablemente no lo tenemos en vida libre, sino también se ha obtenido del cautiverio, ¿no? Porque es muy complicado primero, los conejos, eh, para verlos, ya habíamos dicho, es muy difícil, pero para atraparlos también, ¿no? Realmente es difícil la captura. Y entonces lo que se hizo de manera previa es en el zoológico, donde están los conejos, sabemos cuántos conejos hay, se pusieron primero en unas cajitas, que generalmente es donde ellos están, son sus áreas de descanso, y ahí por día contábamos cuántas cajitas hacía cada conejo. Con eso se sacó un promedio. La alimentación puede influir, obviamente. Sin embargo, les tratamos de dar sacatón, les dimos sacatón para poder tener una estimación un poco más cercana, ¿no? Porque en cautiverio, pues además del sacatón, tienen también algo que es la conejina, tienen zanahorias, en fin. Sin embargo, cuando se hizo esta determinación, lo que se hizo fue tener diferentes conejos, decir, a ver, lo que comen normalmente en cautiverio, después lo que comen o se esperaría que coman en vida libre, que es el sacatón, y hacer una comparación. Y con eso se sacó un número, ¿no? Que es esta tasa de defecación, y es el dato que vamos a utilizar para poder estimar ya ahora sí en vida libre cuántos conejos hay, ¿no? Idealmente lo que se tendría que hacer es en vida libre, pues que pudiéramos tener la facilidad de poder atrapar un conejo, encerrarlo ahí en algún encierro temporal y estar monitoreando esto, ¿no? Cuántas caquitas hace cada uno de los conejos. Sin embargo, bueno, eso es algo que idealmente se debiera hacer, pero en la realidad es complicado. Entonces, pues tenemos que tomar estos supuestos, ¿no? Que va a ser algo cercano. Entonces, por eso son eh, extrapolaciones o son unas estimaciones que estamos tratando de que sean lo más cercanas posible para poder saber cuántos conejos hay en el sitio. Ok. Oye, nos estabas hablando que aparte justo de estos monitoreos que se están haciendo en ciertas zonas, se realizan en Milpalta, ¿no? Entonces nos preguntan si cualquier persona puede participar en esos monitoreos, si hay que formar parte de algún grupo en particular y si en esta época de sana distancia están haciendo los monitoreos con la misma cantidad de gente, ¿han disminuido la gente que participa en los monitoreos o ahorita no está haciendo monitoreo? Bueno, en realidad los monitoreos lo estamos haciendo justo con la brigada, que es una brigada conformada por 12 personas. Si alguien estuviera interesado, pues obviamente puede contactarnos, ¿no? Con mucho gusto. Podríamos ver si existe la posibilidad, y sobre todo, pues sí necesitaríamos el acompañamiento siempre, ¿no? Ya sea de nosotros o de la brigada para poder hacer esta identificación, porque de repente uno puede confundirse, ¿no? O sea, sí es muy característica la excreta del zacatuche, pero sí hay que tener cierto entrenamiento para no equivocarse, ¿no? Porque si no vamos metiendo errores, errores y errores. Entonces sí, sin duda, si alguien está interesado, pues con gusto nos puede contactar y podemos organizarnos. Ahorita durante esta contingencia, bueno, pues no estamos haciendo monitoreo justamente porque bueno, Milpalta también ahorita es uno de los sitios donde está como foco rojo, ¿no? Por COVID.
y pues no queremos exponer ni a la brigada ni a nosotros, ¿no? Entonces, eso ahorita está detenido. Sin embargo, bueno, pues vamos a retomarlo ya que termine esto, ¿no? Y lo que queremos es pues darle una continuidad a largo plazo para poder tener más datos. Ahorita llevamos más o menos un año realizando un poquito más de un año el monitoreo y sin embargo pues se atravesó esto, tuvimos que detenerlo, pero pues vamos a continuar. Perfecto. Espero que sí se animen. No, no se preocupen si no puede ser en este instante, pero ya Sí, exacto. habrá oportunidad de retomar lo de los monitoreos y la participación. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito sobre la beca que te ganaste y cómo ayudó a tu trabajo? Ah, claro. Sí, de hecho, esta beca está financiada por lo que es National Geographic y el programa EDGE de la Sociedad Zoológica de Londres. Y es una beca que se otorga para trabajar con especies que están amenazadas a nivel global, pero que además tienen una importancia evolutiva. Y dentro de estas, bueno, ellos tienen un listado, ¿no? De las especies que están consideradas como prioritarias y está el zacatuche. Entonces, salió la convocatoria, participamos con el proyecto de monitoreo biológico comunitario y, bueno, afortunadamente obtuvimos la beca. Esta beca, la verdad, sí es algo muy importante para nosotros porque nos permite justo dar a conocer lo que se está haciendo en México para conservar esta especie, ¿no? Yo les mostré una fotografía al inicio, déjame, la ¿La de pongo. Conavio? No, es la de, ese sí, si logran ver mi Sí, está pantalla. todavía cargando porque todavía no la vemos. Ahí dice que ya estás Ah, empezando. ok. Sí, bueno, esta beca además forma parte de algo que es el PhotoArk, que es justo el arca de las especies en riesgo. Y dentro de las especies Vemos tu pantalla, pero hubo, todavía no vemos la imagen que creo que nos no se quieres ve, ¿verdad? enseñar. Es que como que se trabó, perdón. Bueno, les cuento ahorita a ver si reacciona mi máquina. Una disculpa porque también se ha estado trabando estos días. Y bueno, lo que hizo National Geographic es juntar diferentes fotos a través de Joel Sartore, que es uno de los fotógrafos que ha trabajado con especies en riesgo. De hecho, lleva más de 9,000 fotografías y dentro de estas, bueno, pues logró venir a México y fotografió a lo que es el zacatuche, ¿no? Entonces, desde ahí ya está también el interés por esta especie. Y algo bien importante es que justo lo que se menciona mucho es que si no conocemos algo, pues difícilmente podemos conservarlo, ¿no? Entonces, brinda varias herramientas como es difundir visualmente, ¿no? A lo que es el teporingo zacatuche a nivel mundial y sobre todo, pues, tener en nuestro país que nosotros pudiéramos tener el recurso para lograr realizar este monitoreo con los comuneros de Milpalta. Además, no es solo eso, ¿no? Sino algo bien importante es que también nos falta trabajar con las comunidades y esta fue una oportunidad muy, muy importante porque se logró realizar esta colaboración con esta brigada comunal que ya tiene interés en conservar, aprender cómo poder monitorear el estado de las especies que tienen en su bosque y a través de eso, bueno, pues nosotros pudimos brindar cierto entrenamiento para realizar este monitoreo de manera sistemática, regular. Y algo importante es que al final, pues nosotros vamos a estar de manera temporal o estamos de manera temporal generalmente como investigadores en los lugares, ¿no? Pero si les brindamos la herramienta a ellos, pues ellos tienen el conocimiento, son los dueños de los recursos y entonces pueden seguir llevando a cabo estos monitoreos, ¿no? Entonces, es algo importante generar estas colaboraciones en donde también las comunidades se vean beneficiadas.
primero del conocimiento y a partir de este conocimiento, pues que ellos también puedan tomar decisiones de dónde están los conejos y si están estos conejos, qué pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, ellos llevaban a cabo algunas actividades de divulgación con el gorrión serrano, ¿no? Llevaban a los niños al bosque para ver a los gorriones y demás, y bueno, también la idea es que también se pudieran hacer ciertos recorridos para que la gente, por ejemplo, los que escribieron que están interesados, pues también pudieran, bajo ciertos controles, ¿no? Para no alterar el bosque, también poder conocer estas áreas y saber que pues ahí están estos conejos. Justo ¿No? es eso. Idealmente, si pueden ver, sería maravilloso, perdón. Y justo esa era otra pregunta, si la brigada había surgido a razón del proyecto, o si más bien la brigada ya existía, pero ya nos comentaste que se dedicaban a otras cosas, entre ellas el gorrión serrano, y simplemente el zacatuche fue un animal más que podían complementar, ¿no? Sí, en realidad, bueno, pues ellos, como te había mencionado, ya han trabajado bastante con las especies. De hecho, aquí tengo algunos cuadernillos que han generado, ¿no? Especies en peligro de extinción, y tienen aquí al gorrión serrano, y pues bueno, también ya se ha incluido a lo que es el zacatuche, pero pues también ellos están trabajando también con cámaras trampa, y también a partir de eso, pues están identificando otras especies que viven en sus bosques, ¿no? No solo estas, sino tener un conocimiento general de la biodiversidad que tienen sus bosques, ¿no? Y apreciando. Y lo importante es que se está retomando justo bueno, en Milpalta siempre, ¿no? Han sido gente muy aguerrida y sí, que es muy orgullosa de su identidad y demás, pero también pues esto está generando también el interés de los jóvenes, ¿no? Que muchas veces por diferentes cuestiones pues ya no se acercan tanto al bosque. Sin embargo, es algo que también ayuda, ¿no? Estas actividades de divulgación para que la misma gente, los comuneros conozcan y ellos mismos les transmitan a la comunidad todo lo que tienen, ¿no? Y esa es nuestra intención, ser como un vínculo también, ¿no? De conocimiento entre la parte de las comunidades y que ellas mismas puedan seguir compartiendo todo esto a sus mismas comunidades, toda esta información. Sí, está perfecto que colaboren y que la gente que ya está inmiscuida en estos proyectos pues siga invitando a participar a las nuevas generaciones. Una última pregunta. ¿Nos puedes repetir o confirmar cómo estimaban el tamaño de la población de los bueno, del teporingo o del conejito de los volcanes antes de que existiera toda esta gran ciudad? ¿O simplemente supusieron dónde estaban los zacates y a partir de ahí supusieron que el conejito tenía que vivir ahí? Ah, ok. Esa es una pregunta interesante. De hecho, los estudios para conocer cuál es la distribución del zacatuche, la distribución histórica, pues se han basado en estos dos métodos. A pesar del tiempo, se sigue usando los avistamientos y el registro de las excretas, ¿no? Los avistamientos es los recorridos en estos bosques, las caminatas para tratar de identificar dónde se pueden ver estos conejos. Algunas, por ejemplo, se hacían a caballo, ¿no? Y iban recorriendo los zacatones y ver cuántos conejos veías en la zona, y con eso después tratar de hacer una estimación. Sin embargo, esta especie siempre ha sido escasa. Algo que no mencioné es que, por ejemplo, a diferencia de otros conejos, donde generalmente nosotros asociamos que la reproducción es muy fácil, ¿no? De ahí el dicho de te reproduces como conejo, ¿no? Con el zacatuche no ocurre lo mismo, porque por camada tiende a tener en promedio máximo tres crías, ¿no? Tres gazapos. En general son dos. Entonces, la tasa de reproducción es muy baja y eso hace que también el tamaño de la población se mantenga de esta forma. Entonces,
además de los avistamientos, pues lo que siempre se ha usado son la identificación de las caquitas, ¿no? Entonces, ese es con lo que todos somos felices cuando vas al bosque entre los acatonales y dices, no veo ningún conejo, pero encuentras la caquita y dices, sí, aquí es, aquí están, ¿no? Porque además justo cuando están presentes, si vas caminando entre los acatonales, no es que te encuentres una, sino en los sitios donde hay zacatuche, hay muchas, ¿no? Entonces ese es otro distintivo, a diferencia de otros conejos que llegan a sí dejar ahí igual sus rastros, sus caquillas. Este conejo generalmente usa las mismas zonas, ¿no? En los otros casos puedes encontrar una caquita por aquí, otra por allá, 10 por acá, 10 por allá. Entonces aquí no, este conejo justo hace en latrinas, o sea, sitios donde se acumulan por mucho tiempo las caquitas, y eso hace que tengas la certeza, ¿no? Algo que no mencioné, ¿no? Y a lo mejor les puede surgir la duda, es que ¿cómo nosotros podemos saber entonces que esas caquitas son recientes? ¿No? Cuando hacemos la estimación de cuántos conejos hay en un sitio. Pues para eso lo que hacemos es que antes de iniciar el conteo, antes de iniciar el monitoreo en un sitio, pues lo que se tiene que hacer es primero ir, establecer los puntos donde se van a ir a estar contando constantemente, ¿no? Por ejemplo, el monitoreo a lo largo de un año por lo menos, y llegas a ese punto, quitas todas las caquitas que hay en ese sitio, en el cuadro de uno por uno, y después de un tiempo, cierto tiempo, que ya sabes, que tú sabes, ¿no? Pueden ser 45 días, 50, uno lo determina, regresas. Y entonces ahora sí sabes cuántas, a partir del tiempo que iniciaste tu estudio, cuántas caquitas acumuladas hay, ¿no? Y entonces cuentas cuántas hay y ya con la tasa de defecación sacas un estimado de cuántos conejos podría haber en ese sitio, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Perfecto, es como si fueras a limpiarle su bañito. Sí, hay que hacerlo con mucho cuidado porque obviamente también si uno modifica mucho el sitio, dejas tus aromas, ¿no? No hay que ponerse bloqueador, cremitas o demás, o si al quitar las caquitas remueves mucho el suelo, pues obviamente eso puede ser un factor que haga que los conejos digan, ah, aquí pasa algo, ¿no? Tal vez es peligro y no regresen, ¿no? Entonces hay que hacerlo con cuidado, hay que tomar ciertas precauciones y generalmente los primeros datos no se incluyen, ¿no? Después de ir haciendo esto de manera constante, eh, ya utilizar los datos para quitar ese posible error, ¿no? De que a lo mejor los conejos vean algo raro y ya no regresen. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Yajaira. Se nos acaba el tiempo. Gracias por tu presencia, por tu charla y por todas tus respuestas. No, pues al contrario, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Y pues ya saben, si en algún futuro quieren acompañarnos, son bienvenidos. Ahí está, al final de la presentación estaba mi correo. Igual, si tienen alguna otra duda o algún comentario, pues con gusto pueden escribir. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya saben que pueden colaborar con Yajaira y con la brigada en Milpa Alta, en la Ciudad de México. Nos vemos la siguiente semana en otro miércoles de chicharrón. Vamos a tener la presencia de Hugo Rico, quien nos va a hablar sobre cáncer, metales que se utilizan en la quimioterapia y algunas propuestas para usar productos naturales como agentes quimioterapéuticos. Entonces los esperamos, síganos por Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, la página y todo. Dime. ¿Puedo dar un comercial al último? Por Perdón. supuesto. Gracias. Nada más para invitarlos, igual les vamos a poner ahí, si me lo permites, te mando la liga para que se los pongan. Si están interesados, igual ahorita está abierta la convocatoria de la beca de PhotoArc de Edge. Y entonces, pues bueno, ahí vienen los requisitos para quien esté interesado, para que consulten si la especie con la que trabajan o la que les interese, con la que les interese participar en algún proyecto de conservación. Ellos tienen un listado, pueden entrar a la página y vienen los requisitos para aplicar a la beca y qué especies son las que ellos apoyan para la conservación.
Perfecto, pues en breve lo posteamos para que lo sigan en la página de A Poco No en Facebook. Muchísimas gracias al público en la página de Ciencias TV. Muchísimas gracias el público de la página de la MAT y muchas gracias al público de A Poco No por su presencia y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Bye.